Bien, sean bienvenidos entonces a una reunión más y a este tema. Hoy un poquito con ojeras porque tuve una mala noche, un zancudo ahí que no me dejó dormir y que tuve pesadillas también, pero bueno. El título del tema para hoy, como ya se anunció en las redes sociales, en el canal de YouTube, es Por culpa del semen. Y como a manera de subtítulo, ¿qué tiene que ver el semen con que tengamos una comprensión tergiversada del carácter de Dios? Lo vamos a descubrir a través de este tema que voy a ir desarrollando. Bien, el tipo de sociedad en el que se escribió la Biblia es una sociedad patriarcal. Muchas veces nosotros cuando leemos la Biblia la leemos con nuestros ojos, con la cultura de hoy en día. Y ya voy a explicar qué es patriarcal, que es también un poco diferente a lo que se dice hoy, por ejemplo, lo que el feminismo dice del patriarcado. Este patriarcado dominó hasta el siglo XX, podemos decir. Incluso hay muchas culturas, muchas religiones que lo tienen presente y es una actualidad, o sea, no es cosa del pasado aún, sino es, es cosa que lo viven, es el día a día para muchas familias, para muchas culturas, en muchos países. Y eso ha impregnado también la imagen que tenemos de Dios, queramos o no, aunque ya vivamos en una sociedad más moderna, donde todos tienen los mismos derechos, tanto un niño como una mujer, aunque ya no hayan esclavos. Esa imagen del patriarcado ha afectado la imagen que tenemos o el concepto que tenemos de padre. Aunado a eso, también la imagen que hayamos tenido de nuestro padre o que tengamos de nuestro padre carnal, eso afecta, aunque no lo queramos, la imagen que tenemos de nuestro Padre celestial, nuestro Padre espiritual. Querramos o no, a Dios lo vemos así como se nos ha dicho, como se nos ha impregnado. Luego después vamos rompiendo esquemas, vamos rompiendo patrones y vamos viendo a Dios de una forma diferente. Pero durante siglos, la imagen del Padre que tenemos es del patriarcado que se ha desarrollado durante la historia del ser humano. No había otros sistemas y por eso es de que, por ejemplo, hoy en día tenemos la palabra patria, nuestra patria, que aunque es una palabra femenina, es algo masculino porque viene de pater, padre y tierra. Es la tierra del padre. O sea, no es la tierra de la mujer, no es tu tierra, no es mi tierra, es la tierra del padre, la patria. Impregnado en varios idiomas. No sé cuántos idiomas hablamos aquí, pero digamos en alemán también, en alemán, patria se dice Vaterland. Fata es una palabra compuesta. Fata es padre y land, tierra. Igual lo mismo que patria. La tierra del padre. Nuevamente, la tierra le pertenece al padre, no le pertenece a la esposa, no le pertenece a los hijos, no le pertenece a los esclavos, mucho menos a sus cosas materiales. Es la tierra del padre, la patria, Fatherland. Y no sé en otros idiomas, me imagino que debe ser parecido. Pues eso ha venido impregnando, por eso tenemos ahora palabras así, la patria. Hoy la patria es de todos, pero originalmente era la tierra del padre. Luego, hay frases en la Biblia que cuando las leemos, nosotros las leemos con otros ojos. Por ejemplo, esta historia de Pablo en la cárcel y cuando hubo un terremoto y seguridad que tenía miedo que todos escaparan y Pablo mantuvo a todos tranquilos ahí para que no se escaparan. Y luego este carcelero al ver esa acción de Pablo es tocado por una persona, esa acción que él nunca la había visto y él les dice que qué debo hacer para ser salvo. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa frase, tú y tu casa. Nosotros lo leemos así. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Incluso se predica así también. Si crees en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu familia, tu esposa, tus hijos. El, el hombre, el padre,
era el señor de la casa. Es por eso que, bueno, lo vamos a ver más adelante. En la Biblia aparece mucho señor y a Dios se le conoce como el Señor. Viene de esta cultura, fue impregnado por eso en la Biblia. Entonces, el ser salvo tú y tu casa quería decir que Él, como Señor de la casa, como el amo literalmente de la casa, al ser salvo Él, iba a ser salvo también todas sus posesiones. Y dentro de sus posesiones está su esposa o esposas, sus hijos, sus esclavos, sus cosas materiales, sus animales. Por la misma razón, el mandamiento está dado en esa forma de un amo para el señor de la casa. No está dado para el hombre, no para la mujer. No codiciarás ninguna cosa de tu prójimo, ni sus casas, ni su bestia, ni su mujer, porque la mujer entra dentro de la posesión del amo de la casa, del señor de la casa. Pues bien, así fue escrito. Que hoy lo leamos con otros ojos es diferente, pero sirve leer la Biblia con los lentes de la cultura para poder entender un poquito mejor por qué se daba eso, por qué se dijo eso. En Roma, por ejemplo, si se van a la historia, el padre, el pater, él decidía sobre la vida y muerte de sus hijos, y no solo de sus hijos, sino también de los hijos de los esclavos. Cuando el recién nacido, valga la redundancia, nacía, lo ponían desnudo a sus pies, frente a sus pies, y el padre, si le sonreía a ese bebé era bendecido con la vida, podría vivir. Eso lo pueden buscar en la historia de Roma, búscalo en Google. Si el padre le daba la espalda a ese bebé era desechado, tirado había un lugar especial donde se tiraban a los bebés y ahí moría. O sea, como si nada, el padre decidía. El padre o resplandecía su rostro sobre él, y ahorita esta palabra se les va a hacer familiar, o le daba la espalda. Vamos a leer Números 6 24 al 26. Yo lo voy a leer, pero ustedes pueden acompañar conmigo también, por si lo quieren leer de otra versión o algo así. Números 6 24 al 26 dice así. Vean qué interesante. Y ahora leyéndolo en el contexto de lo que les dije, que el padre decidía si esa criatura vivía o no. Si le reía, si resplandecía su rostro, vivía; si le daba la espalda, moría. Dice Números 6 24 en adelante. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. En otras versiones dice, y te mire con agrado, o y te mire con amor. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Sobre todo el versículo 25 nos interesa aquí. Dice, haga resplandecer su rostro sobre ti, el rostro de él sobre ti. O sea, te sonría, porque si y aquí dice Señor, ya dijimos que Señor, eso es Padre. El Señor te sonría, porque ¿qué quiere decir eso? Si el Señor te sonríe, si el Padre te sonríe, eso es vida, estás destinado a vivir. El Señor tenga misericordia o te muestre amor, porque eso es vivir. Entonces, en ese contexto fue escrito ese versículo, que era algo común en muchas culturas de la antigüedad, que el padre hacía sobre los hijos. Bien, otra cosa. Recuerde que el título del sermón es por culpa del semen, y ya esta explicación lo estoy dando para llegar a entender eso, el título del sermón. Las niñas en ese tiempo no eran muy deseadas, porque las niñas tenían dos funciones: ayudar en los quehaceres de la casa y ser unas máquinas para, para incubar hijos, porque no se creía que la mujer aportara algo. Era como solo la máquina donde se desarrollaba el embrión. Entonces no servían para la guerra, no servían para trabajar. Entonces, si alguien era niña, a la tercera niña ya no se veía como muy bienvenida. Por si tenía suerte se quedaba, pero una niña, si era la tercera, con mucha probabilidad iba a ser tirada, iba a ser muerta. Los niños sí, porque eran soldados, eran trabajadores, o sea, se los podía llevar al campo a trabajar.
y entre más varones tuvieran, mejor. De hecho, mi abuelo contaba que en su tiempo era así también. Los padres, dice él, decían, él en- creció y nació en una familia numerosa y era así antes. Por ejemplo, mi abuela tuvo 14 hijos y mi abuelo decía que los padres decían, ok, 8 niños y 2 niñas, 2 niñas para que se queden en casa, quebrantando el maíz para hacer tortillas, para cocinar con la mamá. Y los 8 niños se van con el papá a trabajar el campo. O sea, la visión y el deseo de cada padre. Ya si les nacían muchas niñas, pues no las mataban, pero no era visto como tan agradable eso. Los niños, al menos en Roma y en otras culturas, no tenían nombre, no eran valorados. El padre solo le decía el primero, el segundo, el tercero, primus, el octavo, Octavius, de ahí viene el nombre Octaviano, porque a los niños no se les nombraba, eran nada más una cosa, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el octavo y así. Eh, y casi todas las culturas en la antigüedad, si se ponen a investigar, los mayas, incas, aztecas, sumerios, babilonios, griegos, romanos, persas, el Dios supremo era un hombre y era el padre del cual emanaba la vida. O sea, él era el superior. Podía tener una diosa a su lado, que era su esposa, pero él estaba encima. ¿Y por qué era eso? Por 3 motivos, y aquí entramos a descifrar el título del tema. El primero era porque el hombre es más fuerte que la mujer corporalmente, físicamente. El segundo era porque el hombre proveía la alimentación. Para el hombre se le era más, una mujer estaba constantemente, o sea, las mujeres cada año estaban embarazadas, dando a luz, y tenían que hacer comida para los hijos y el esposo. Entonces, era el hombre el que salía a cazar, el que salía a cosechar, a cultivar. Y la tercera, y la más importante, porque siempre el padre, el hombre era el más importante, siempre el Dios supremo era un hombre, era porque hasta hace poco, hasta el año 1843, con la invención del microscopio y todo eso, ¿no? Algunos avances de la ciencia, se descubrió que en la procreación de la vida, no solo el hombre aportaba, sino también la mujer aportaba. Antes de eso, imagínense, antes de 1843, aún se pensaba, o sea, ya casi en nuestra era, aún se pensaba que solo el hombre era el que daba vida. ¿Por qué? Por culpa del semen. Porque sí se podía ver, sí se podía palpar algo, que el hombre expulsaba algo y se sabía que si el hombre introducía eso en la mujer, creaba vida. O sea, la vida venía del hombre, del padre, y nunca de la madre. Es por eso que en la Biblia, cuando hay casos de esterilidad, cuando una pareja no puede tener hijos, ¿quién es el culpable? Siempre la mujer es la estéril. ¿Por qué? Ella era el problema porque el hombre depositaba, el hombre veía que él expulsaba algo e introducía algo en la mujer. Ya si eso no se desarrollaba en la mujer, es porque la mujer un problema tenía, por lo tanto, ella era la estéril. Entonces, el hecho de crear, de dar vida, es muy importante. O sea, decían, si no hay padre, no hay vida. Y claro, es así, si no hay hombre, no hay vida, si no hay mujer, tampoco hay vida. Pero en ese tiempo solo se pensaba, si no hay hombre, no hay vida. Y es por eso que la mayoría de los relatos de la creación es un padre creando el universo, creando el ser humano, porque de él, del padre, viene la vida. Entonces, eso tuvo un impacto grande en todas las culturas antiguas. El hombre es el más fuerte, y el hombre es el que provee, o sea, el padre. El padre es el que da la vida. Pero ¿qué dice el Antiguo Testamento acerca del Padre? Porque hoy cuando oramos, Jesús dijo Padre nuestro que estás en los cielos, aunque él no dijo Padre, dijo otra palabra, que lo vamos a ver más adelante. Pero se nos vino a presentar a Dios como un Padre. Y muchas veces, como ya dije, es esa imagen de ese Padre del patriarcado, de ese pater, de ese Padre que decidía sobre la vida y la muerte. Pues bien, en el Antiguo Testamento, ¿qué se dice acerca de Padre? Investigando lo que algunos ya investigaron, no hay nada nuevo bajo el sol. Algunos expertos en Antiguo Testamento
y en filología del Antiguo Testamento, o filología, perdón, de idiomas semíticos, dicen que la palabra Dios en sus diferentes variantes aparece 10.500 veces en el Antiguo Testamento, lo que se conoce como Tanaj. De esas 10.500, 6.900, esto es importante, márquenlo ahí, aparece como Jehová, Jehová, que ahora se traduce como el Señor, el Señor. Yo les dije que el Señor es una mala traducción, porque lo copiaron de la Septuaginta cuando tradujo el Antiguo Testamento al griego. La palabra Jehová la tradujo como Kyrios, que es Señor, pero es una malísima traducción. Y cuando decimos Señor, es ese, el Señor, el amo de la casa, y nos da una imagen tergiversada de lo que es Jehová. Bueno, 2.500 veces aparece con el título de Elohim, 450 con el título Adonai y 250 eh, Seboat y 300 otras, muchos otros títulos que se le dan a Dios. Pero únicamente aparece 15 veces, se le menciona como Padre, 15 veces nada más en todo el Antiguo Testamento. Ese Padre solo aparece 15 veces nombrado como Padre. Un ejemplo de ello lo vemos en Deuteronomio 32:6, lo vamos a leer, si quieren acompañarme. Deuteronomio 32:6, que dice así: Así pagáis al Señor, oh pueblo insensato o ignorante. ¿No es Él tu Padre? Pero interesante que es tu Padre que te compró, Él te hizo y te estableció. Interesante la imagen aquí del Padre, ese Padre que te compró, se compraba a los esclavos, pero también te hizo el Padre que da la vida. Bien, eh, en los Salmos aparece nada más 2 veces de 150 salmos, pero interesante que en la Torá, para nosotros, para el cristianismo, la Biblia tiene toda la misma importancia, para algunos cristianos. Los judíos no, los judíos lo más importante es la Torá, los primeros 5 libros de Moisés. Eso tiene más valor que los salmos, más valor que los profetas. Y en lo más importante, en sus escritos más sagrados, la palabra Padre solo aparece una vez, una vez. Pero vamos a leer ahora algo que es radicalmente explosivo, voy a decir así, algo que es, a mí me hizo volar la cabeza y que nos va a dar una imagen de Dios, de ese Padre ya en el Antiguo Testamento que se ha perdido con el tiempo, porque la imagen de Padre de otras culturas, de ese Señor, de ese amo, ha impregnado la imagen de nuestro Dios y lo hemos comparado como con los otros padres. Abran conmigo el libro de Éxodo, capítulo 3, Éxodo capítulo 3, y de ahí los versículos 13 al 15. Voy a leer primero el 15 y de ahí voy a leer el 13 y 14. Primero el 15. Éxodo 3:15. Dijo además Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: El Señor aparece otra vez aquí, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, o sea, para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Bueno, lo primero, él dice: Yo soy el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Aquí vemos ya dos cosas muy diametralmente opuestas a la cultura de la época, a la paternidad. ¿Se recuerdan que como en Roma por lo general, cómo se le titulaba o se les llamaba o se nombraba a los hijos? El primero, el segundo, el tercero. Pero aquí Dios llama por nombre a sus hijos. Yo soy el Dios de Abraham, o sea, de mi hijo Abraham, de mi hijo Isaac, de mi hijo Jacob. Tienen nombre. Hoy para nosotros es normal poner nombres. Antes no era muy común, o depende del carácter, se ponía algo ahí. Pero él le llama por nombre, no le llama del primero, el segundo, el tercero. Segundo, él dice que él es el padre de ellos. Y cuando vemos la historia, no fueron
no fueron personas santitas, no fueron las mejores personas, pero él no se avergüenza de llamarles sus hijos. Este es otro, si nos ponemos a profundizar en eso, cuando él se presenta, él dice, yo soy el padre de Wilbert. No se avergüenza de mí, aunque él sabe lo que yo soy, lo que yo hice, lo que yo pienso, lo que haré. Él dice, yo soy el padre de Wilbert, no se avergüenza. Yo soy el padre de, y pongan su nombre ahí, pon tu nombre ahí. Él no se avergüenza de decir que es tu padre, que es mi padre. Seamos las joyitas que seamos, como Isaac, como Jacob, como Abraham. Él no se avergüenza y con alegría dice que Él es nuestro padre. Y y lo más explosivo viene ahora. Dice el versículo 13 y 14. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? Es interesante, o sea, que lo que decía Moisés, el nombre era importante de ese Dios, había muchos dioses, y ellos querían, para ellos era importante saber el nombre. ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y adelante, los versículos que leí dicen, el Señor, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, o sea, por el nombre, el Señor, ya aquí es una mala traducción, pero por el nombre yo soy el que soy. Por eso me recordarán y trascenderá y hará memoria de mí de generación en generación. Yo soy el que soy. Si lo escuchamos así, decimos, ¿será que les hizo algún impacto ese nombre a los israelitas cuando Moisés llegó y les dijo, yo soy el que soy, me ha enviado? Puede ser, seguramente, porque ya lo vamos a explicar. Pero a mí, no, por ejemplo. No sé si a ti sí, pero si a mí Dios me dice, yo soy el que soy, ok, no, no me dice mucho eso. Y eso es porque tenemos traducciones de la Biblia antiguas y que no se han actualizado tampoco. Los filiólogos de lenguas semitas, ellos están actualizándose, lo que muchos satanizan, como las ciencias bíblicas, por ejemplo, que están investigando cada vez más el idioma, la cultura, todo eso. Han descubierto ya hace 6 décadas, creo yo, algo muy interesante. Lo escuché de dos eruditos. Yo escucho un podcast en alemán de dos eruditos que hablan mucho de esta filología. Y ellos dijeron algo muy interesante. Ah, de hecho, hebreo significa los trabajadores forzados. Entonces, a estos trabajadores forzados les dijo Dios, Dios le dijo a Moisés, diles que yo soy el que soy. Bien, los expertos en esta filología de estos idiomas persas, cananeos, hebreo, ahí entra el hebreo, el arameo, dicen lo siguiente. Él le dijo ahí, yo soy Yahvé, o sea, yo soy el que soy, la palabra Yahvé, que después la Septuaginta lo tradujo como Señor, por eso dije yo que es una mala traducción. Yahvé, pero ¿qué es Yahvé? Yahvé es un verbo sustantivado, o sea, de un verbo se sustantivó y sale la palabra Yahvé, pero el verbo del cual viene ese sustantivo es Hayá. Y Hayá, voy a ver aquí bien para no equivocarme y dar falsa información. Hayá es el verbo ser en hebreo. Por eso se traduce yo soy el que soy. Ok. Pero en estas lenguas semitas, en la mayoría, y sobre todo en la persa y en la aramea, hay verbos que se llaman verbos enclíticos. Y enclíticos perdón, viene de la palabra incluir. ¿Qué significa eso? Que estos verbos para que tengan sentido, para que sean completos, necesitan incluir algo más. En español no tenemos eso, pero voy a tratar de dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo digo yo trabajo, la oración está completa. Yo trabajo, punto. Ok, se sabe yo trabajo. Yo hablo. Ok, la oración está completa. Yo digo yo hablo y se entiende que yo hablo. Pero si yo digo, no es lo mismo, pero para tener una vaga idea, si yo digo yo ducho, se siente como algo incompleto, ¿verdad? Es como que yo tengo que decir, ok, ducho, pero ¿qué? ¿Yo me ducho
o yo ducho a alguien, o yo te ducho. Se necesita una persona en la cual recaiga esa acción para que este verbo suene completo. Es un ejemplo un poco vago porque esto no existe en nuestra lengua, pero en el hebreo sí, ese verbo enclítico, hay verbo que necesita algo más para ser completo. Entonces, esta forma del verbo hayá, sustantivada como es Jehová, incluye a alguien. La traducción que ellos dan sería que en vez de decir yo soy el que soy, Jehová significa yo soy o estoy para ti. Yo soy, imagínate, yo soy para ti, o sea, la razón de mi existencia eres tú. Y yo estoy aquí y el objetivo de estar aquí es estar para ti. Y eso es genial, eso es muy grande. Ya desde el Antiguo Testamento nos da vislumbres de un padre que es totalmente diferente, ajeno a la cultura del patriarcado que existía en ese tiempo, porque los dioses, por ejemplo, el dios egipcio, ¿por qué creó al hombre? Porque él estaba cansado de crear y administrar las cosas y dijo, bueno, vamos a crear seres humanos para que ellos hagan nuestro trabajo. El trabajo que a nosotros nos cansa, nos agobia, que lo hagan los seres humanos. Pero Dios no crea, nuestro Padre no crea para que hagamos su trabajo, sino Él nos crea porque Él está incompleto sin nosotros, está incompleto sin ti, porque la razón de ser, de estar para Él eres tú. Eso significa el nombre ese Jehová, que lamentablemente se ha traducido como el Señor. Pero no, ahora cuando leas Jehová, recuerdas ese Dios que te dice, yo estoy para ti. Y yo estoy para ti, dijo tal cosa. Y yo soy para ti, dijo tal cosa. Entonces, eso ya nos da una imagen totalmente diferente de el patriarcado de la época y de lo diferente que es Jehová, de lo que se conocía en ese tiempo y lo que se conoce hasta hoy también. Eh, también nos da, yo estaba viendo que la diferencia entre los cristianismos conservadores y los progresistas son en general tres cosas. Una es la forma que se interpreta la Biblia, otra la forma, la imagen que tengo de Dios y la otra es la forma como veo yo, bueno, la organización, pero quiero hablarme, concentrarme aquí en la segunda, la imagen que tengo de Dios. Muchos creen y ven a Dios como esos dioses, ese es del patriarcado, o sea, no ese Dios que dice yo soy o estoy para ti, sino tú eres o estás para mí. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy el responsable de mantener a Dios feliz. Yo soy el responsable de de no enojarlo, de llevarle sus sacrificios a tiempo para que no me castiguen, de cuidar de su salud emocional, porque este Dios con cualquier cosita sale de sus quicios, es muy frágil como un cristal. Entonces es ese Dios que hay que estarlo ahí cuidando. Yo soy para él la razón de ser mía es, y eso seguramente lo han escuchado en muchos sermones, es servir a ese Dios y mantener feliz a ese Dios y serme responsable de los sentimientos de ese Dios. Y por eso hay que hacer muchas cosas para agradarlo, incluso muchas cosas buenas como ir a un culto, como leer la Biblia, como orar, como hablar de Él, pero es con el propósito de tenerlo feliz, porque yo estoy para Él. Pero Dios aquí nos da una imagen diferente. Él está para mí. Él se hace responsable de mis emociones, de mi felicidad, de mis tristezas, de mis pecados. Él toma la rienda, él toma la batuta. Y cuando nos ponemos a ver, para mí, tal vez para los hermanos un poco conservadores que tienen esa imagen de Dios, no suena ilógico, pero para mí suena ilógico que yo, por ejemplo, tengo un niño que al momento de predicar acá tiene 5 años. Es como que yo a él lo haga responsable de mí y yo le diga, tú eres para mí, tú estás para mí. ¿Qué quiere decir eso? Cuando te levantes, por favor, cuando yo despierte, ya quiero que tú me hagas el desayuno. Cuando yo esté triste, yo quiero que tú vengas y me consueles. Cuando yo cometa un error, yo quiero que tú vengas y me ayudes a salir adelante. Que yo le dé esa responsabilidad a mi criatura, a mi hijo. Para mí suena ilógico. Cuando desde la perspectiva de Dios, yo
que lo creé, que lo engendré. Yo soy para Él. O sea, pasó a ser parte de mí, de la razón de mi existir. Una de las motivaciones que yo tengo para trabajar, para esforzarme, para sudar, es que Él tenga todo lo necesario para ser feliz, para vivir, para comer. Si Él está triste, yo estoy ahí para consolarlo. Si Él comete un error, yo estoy ahí para guiarlo, para corregirlo, para decirle cuál es el camino verdadero, pero también para mostrarle comprensión, misericordia, etcétera. Esa es la gran diferencia. Y luego, esto ya va a ser un tema para otra ocasión, vino una persona que se llama Jesús y a Jehová le dejó de llamar Jehová, que le conocían como Señor, como Padre en ese tiempo, y él vino y le llamó Abba, porque Jesús no hablaba hebreo, Jesús no hablaba griego, tal vez los hablaba, pero su idioma materno que le transmitió su madre era el arameo. Incluso hay unas versiones de la Biblia del arameo y cuando uno lee los evangelios ahí es totalmente diferente porque ya no se lee padre, sino se lee la palabra Abba. En las Biblias que tenemos solo en algunas ocasiones aparece que dice Abba, pero él siempre le llamaba Abba. Pero no debemos de olvidar que él era un adulto que llamaba Abba a su padre. Tal vez lo estoy diciendo con el acento equivocado, no sé si es Abba o Abba, creo que es Abba, pero le llamaba así. Y Abba en el idioma arameo, que incluso se habla en algunas regiones todavía de Siria. Yo conocí en Alemania un sirio que su lengua materna era arameo y su niño pequeño le llamaba Abba. Era muy interesante eso. Ellos leen el Nuevo Testamento con otros ojos, con otra mentalidad. Además, la cultura es la misma. Ellos ven muchas cosas que nosotros no vemos. Y Abba es la forma más cariñosa que un niño pequeño llama a su padre. Es como que nosotros le digamos papi o papito. Esa es la forma. O sea, alguien totalmente dependiente. Alguien, le digo, papi, papito, es como tú, el que estás para mí, tú el que me amas, tú el que te esfuerzas por mí, el que eres para mí. Solo vamos a ver dos versículos y ahí vamos a concluir. Vamos a leer Marcos 14:36. Marcos 14:36. Dice así, y decía, Abba, Padre. Para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús introdujo ya esta nueva forma de Abba, ya no de Señor, ya no de Padre, aunque Dios dijo, yo soy el que estoy para ti, soy para ti, estoy para ti, pero él ya lo hizo más íntimo, más cercano y lo llamó Abba. Y eso quedó transmitido para las siguientes generaciones, tanto así que Pablo le llama igual. Vamos a leer Gálatas capítulo 4 los versículos 6 y 7. Dice, porque sois hijos de Dios, ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. O sea, cuando tenemos su Espíritu, esto es muy interesante, de aquí se puede sacar otro sermón. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, ya no vamos a ver a Dios como el Pater, como el Padre, como el amo, el Señor de la casa, sino como el Abba. Eso es muy interesante. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, vas a ver a Dios como el Abba, como el que está para ti, que es para ti, no al revés, que tú tienes que ser y estar para Él. Por tanto, dice el versículo 7, ya no eres siervo, el siervo tiene un amo, recuerda, tú y tu casa. Ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Así que, por culpa del semen, se pensó que el padre, se le dio toda la autoridad al padre, pero un padre que en la época, él tenía posesiones nada más. Él no tenía una esposa, sino una posesión, una o varias esposas. Él no tenía hijos, sino tenía el primero, el segundo, el tercero. Él decidía sobre la vida o la muerte de sus hijos y de los hijos de sus esclavos. Pero Dios, Jehová, dice, no, yo soy tu padre, yo soy el que está para ti. La razón de mi existencia eres tú, yo soy y vivo para ti. Y luego viene Jesús y nos dice, Él es nuestro Padre, tú ya no eres esclavo. Si tú tienes el espíritu que yo traje, el conocimiento que yo traje, tú ya no vas a ver al Padre como el Pater, sino como tu papito, ese papi que está para ti, que se levanta temprano a hacerte comida, que te cuida, que te cambia,
que te guía, que te da alas y raíces, que te da libertad, pero también te pone límites, pero todo con el objetivo de hacerte crecer, de que te desarrolles en lo máximo a través del amor. Amén.